estamos manejando o cuando estamos trabajando con algoritmos, dentro de las estructuras algorítmicas se dividen en estructuras selectivas, simples, dobles y múltiples. Además de eso, también se encuentran las estructuras repetitivas, que en las estructuras repetitivas podemos trabajar con las estructuras for, while y do while. Entonces vamos a comenzar a trabajar con las estructuras selectivas simple, que se conocen como las estructuras SI. Concepto: es una estructura que evalúa una expresión lógica y, dependiendo del resultado, escoge entre realizar uno u otro bloque de código. Por ejemplo, si yo deseo ir al cine, puedo decir: si van mis compañeros, entonces iré al cine. Si no, me quedo en casa. Entonces vemos que estamos evaluando condiciones. Es más, nosotros mismos toda la vida y siempre andamos evaluando condiciones. O sea, si se cumple una condición, haremos un cierto bloque de estructuras. Y si no se cumple, pues haremos otro cierto bloque de estructuras. En la diapositiva podemos observar, o en la diapositiva se puede observar cuál es la representación en diagrama de flujo de esta estructura SI. Ahí vemos que hay un rombo donde se puede evaluar la condición. Si esta condición es no, hará un conjunto de acciones. Si esta condición es sí, hará otro conjunto de acciones. Recordemos que solamente entra a una de estas dos. O sea, si la condición es verdadera, solamente entra al bloque de instrucciones sí, más no al bloque de instrucciones no. Entra a uno de los dos. Seguimos observando en la diapositiva lo siguiente. Ahora, su representación en pseudocódigo es la estructura sí y evaluamos la condición. Luego, si esta condición es verdadera, comienza un conjunto de acciones. Ahora pasemos a la estructura selectiva doble. Bueno, antes de ello, vamos a ver la representación en Java. La representación en Java no se trabaja con la estructura if, sino más bien, como se ve en la diapositiva, es una estructura if. Y igual nuevamente viene la condición y luego el bloque de instrucciones, que puede estar conformado ya sea por una instrucción o por muchas. Caso que no se cumpla la condición sería else o else y el bloque de instrucciones. Solo para mencionar y hacerles recordar de que las llaves, siempre cuando se trabaja con una estructura if en Java, abre una llave y cuando termina el bloque de instrucciones cierra la llave. Siempre es preciso también mencionar que se trabaja con llaves siempre y cuando se escriba de dos instrucciones a más. Por supuesto que si se pone, como en el ejemplo que están ustedes observando, si hay solamente una línea de código o una instrucción, no sale ningún error. Es factible que funcione así. Estructuras selectivas dobles. Este tipo de estructuras presenta de igual forma una condición o expresión lógica. De ser verdadera, esta condición se ejecuta en un bloque de instrucciones. Caso contrario, se ejecuta en otro bloque distinto. En el caso de que no cumpliera la instrucción que se evalúa en la sentencia sí o if. Ahí vemos en la diapositiva nuevamente la representación en diagrama de flujo. Vemos que nuevamente está la condición en el rombo. Siempre evaluamos la condición. Bueno, la condición es prácticamente, regresando para que vean, la condición es como en este caso, es monto mayor o igual a 300. Esa es una condición que se evalúa. En este caso, la condición, cuando es diagrama de flujo, se evalúa dentro de un rombo. ¿Ok? Entonces, si esa condición es verdadera, o sea, si ese monto es mayor a 300, entonces entra al bloque de instrucciones sí. Y se ejecutan las instrucciones a realizar según el tipo de problema que se ha pedido. Y en el caso de que la condición sea no, se ejecutan en el bloque de instrucciones no. Su representación en pseudocódigo, seguimos viendo en la diapositiva, observamos que es sí, la condición,
y el bloque de instrucciones. Nuevamente, teniendo en cuenta, siempre y cuando este bloque de instrucciones sea verdadero. Pero si es falso, entrará al si no y ejecutará la acción X y la acción Y, siempre y cuando sea falso. Representación en la codificación o en Java. Ahí viene la estructura si, nuevamente la condición, o sea, en lugar de si es if, la condición y el bloque de acciones, la acción A y la acción B. Luego vendría, en caso de que no cumpla la condición, viene a la sentencia else, que es si no, y se ejecuta la acción X o la acción Y o el bloque de instrucciones que se quiere ejecutar según el tipo de problema que se esté desarrollando. Ahora pasamos a la práctica. Vamos a unos ejercicios, que vamos a desarrollar algunos ejercicios para que esto quede mucho más claro. Bien, entonces vamos a trabajar con el primer ejercicio. Lo que dice el primer ejercicio es, primero, bueno, seguimos la misma metodología que hemos estado trabajando en la primera unidad, ¿no? Donde leíamos el ejercicio, analizábamos un poco el ejercicio y lo desarrollábamos en la pizarra. El primer ejercicio dice calcular el promedio de 3 notas y determinar la situación académica del alumno, si está aprobado o si está desaprobado. Nuevamente, primero pues diseñaremos un diagrama de flujo, posteriormente pasaremos a trabajar en un pseudocódigo y al final implementaremos utilizando el lenguaje de programación Java. Entonces, analizando primero, vamos a obtener las variables del problema. Como en este caso se nos pide calcular el promedio de 3 notas, entonces pues trabajaremos con la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Serán 3 variables que se nos pide. Además de eso nos piden calcular el promedio. Entonces otra de las variables del problema que trabajaremos será el promedio, que fácilmente podemos ponerle un nombre como promedio o P. Ya hemos explicado ya en la unidad anterior que esto dependerá del tipo de problema que se esté desarrollando. Entonces, promedio. Vamos a llamarle promedio, ¿ok? Entonces, siempre recordemos, pongámonos en el caso, o sea, analicemos el problema. Cuando ustedes sacan su promedio, si les piden sacar el promedio de 3 notas, ¿cuál es lo más clásico que ustedes harían? Pues sería simple, ¿no? Simplemente dirían que el promedio, ¿no?, sería igual a la sumatoria de las 3 notas dividida entre el número de notas, o sea, entre 3. Eso calcularía el promedio, ¿ok? Y bueno, y la condición aprobado o desaprobado también sería muy simple, ¿no? Cuando un alumno está aprobado, si su nota es mayor a, vamos a decirle en este caso si su nota es mayor a 10, ¿ok? O si su nota es mayor a 10.5. Si su nota es mayor a 10.5, entonces estará aprobado, ¿no? Y aquí es donde evaluamos la condición, ¿correcto? Entonces, ese es el análisis. Ahora vamos a utilizar, o vamos a desarrollar el diagrama de flujo, primero. Entonces, comenzamos y decimos inicio, identificamos cuáles son las variables de entrada. Recordamos nuevamente que las variables de entrada son aquellas que son ingresadas por teclado y por lo general no tenemos esos valores en el problema. Entonces, para este caso específico, las variables de entrada serían las notas, porque si no tengo las notas no tengo el promedio. Entonces, por ende, tenemos que leer, o sea, las variables de entrada serían leer la nota 1, la nota 2, la nota 3. ¿Ok? Listo. Ahora, una vez que tenemos las variables de entrada, las 3 notas, vamos a ejecutar o vamos a calcular el promedio. ¿Ok? Vamos a calcular el promedio. Entonces entramos a trabajar con un proceso. Y en este caso decimos promedio es igual a la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 2 más la nota 3, esto entre 3, ¿correcto? Eso sería el promedio. Luego de ello
nos piden algo muy especial. Nos dicen que quieren saber si es que la condición del alumno será aprobada o desaprobada. Entonces ahí viene, evaluamos ahora el rombito. Evaluamos un rombito, la condición. Como aquí ya tenemos el promedio calculado con la sumatoria de las tres notas, entonces ahora promediamos y decimos promedio, si el promedio es mayor a 10.5, entonces si esto es sí, la condición será aprobado. Si esto es sí, la condición será aprobado. ¿Correcto? ¿No? Si el promedio es mayor a 10.5, si esto es sí, la condición será aprobado. Pero si es no, o sea, si no es mayor que 10.5 la nota, si es 8, 7 o 10, entonces si esto es no, utilizamos una barrita, esta es una dirección. Si esto es no, otra vez viene por acá, desaprobado. ¿Correcto? Desaprobado. Y para terminar, venimos así, ¿ok? Fin. Repasando. Inicio, leemos las variables de entrada, N1, N2, N3. Nuevamente, inicio, leemos las variables de entrada, N1, N2, N3, que son las que van a coger los valores ingresados por teclado, porque si no ingreso las notas, pues no tengo nada. Luego viene un proceso. En el proceso se calcula la sumatoria de las tres notas divididas entre 3 y calcula el promedio. Luego viene la condicional. Aquí es justamente el tema que estamos tratando. Viene la condicional. Si el promedio calculado acá es mayor que 10.5, si este sí, entonces la condición del alumno es aprobado. Y si no, la condición del alumno es desaprobado. Bueno, y al final termina el problema con fin. Ahora pasaremos a desarrollar el mismo ejercicio, pero utilizando pseudocódigo. Vamos a utilizar el mismo ejercicio, pero utilizando pseudocódigo. ¿Correcto? Y después veremos la implementación con el lenguaje Java. ¿Cómo sería? Entonces, decimos inicio, sabemos que acá viene la declaración de variables. Como el promedio puede ser con decimales, entonces decidimos trabajar con un tipo de datos real. ¿Ok? Con un tipo de datos real. Real, y decimos N1, N2, N3, promedio. Ya sabemos también que al final, para terminar la instrucción, es punto y coma, y que no necesariamente puedo trabajar con las variables aquí corridas, sino puedo trabajar también declarando instrucción por instrucción cada una de las variables. A continuación pasaríamos a, primero, identificar cuáles son las variables de entrada, que en este caso son N1, N2, N3. Leemos las tres variables de entrada y pasamos a desarrollar o pasamos al proceso. Decimos, igualito como el diagrama de flujo, promedio es igual a N1 más N2 más N3 entre 3. Ahí estamos calculando el promedio. Y al final, pues evaluamos si la condición de este alumno está aprobada o desaprobada. Entonces decimos, si, abrimos paréntesis, si el promedio es mayor a 10.5. Si esto es verdad, entonces decimos acá, escribir aprobado, punto y coma. Pero si no es así, si el promedio no es mayor que 10.5, entonces nuevamente escribir
desaprobado. Desaprobado. Y al final, para terminar, decimos fin. Para explicar esto, y siempre lo hemos hablado en la unidad anterior y casi en todos los temas, hemos mencionado que siempre cuando tenemos un algoritmo debemos hacer una prueba de escritorio para corroborar si la lógica que hemos empleado es correcta. Entonces, vamos a utilizar la prueba de escritorio, ¿no? Vamos a hacer la prueba de escritorio ingresándole valores que pueden ser cualquiera, algunos valores que a ustedes se les puede ocurrir, inclusive pueden poner sus propias notas. Entonces, vamos a trabajar con los tres primeros, vamos a ingresar las notas aquí. Entonces voy a decirle que N1 vale 10, N2 vale 10 y N3 vale 10. Entonces, calculando aquí, sería 10 más 10 más 10, sería 30, entre 3 a 10. Como explicamos también que todo el resultado de la derecha se almacena en la izquierda, entonces el promedio vale 10. Si el promedio vale 10, ahora entra en la condicional y dice 10 es mayor que 10.5, no es, entonces pasa al si no. Y la respuesta es que está desaprobado. Entonces vemos que como 10 aquí, el promedio es 10, no es mayor que 10.5, entonces el algoritmo me está devolviendo que está desaprobado, ¿no? Y vemos que está bien. Veamos otro ejemplo. Ahora ingresemos otros valores. Vamos a ingresar 20 a la nota 1, 20 a la nota 2 y 20 a la nota 3. Si sumamos las tres notas serían 60. Entre 3 igual a 20. Y el promedio en este caso sería 20. Aún en la condicional, ¿cómo se lee? 20 es mayor a 10.5, sí lo es, entonces aprobado. ¿Correcto? Aprobado. Algo más para recordar solamente cuando se trabaja con estructuras sí entra a cualquiera de los dos bloques, o sea, a uno de los dos bloques. Si ya entró a este bloque o a esta instrucción, ya no entra al si no. Y si ya entró al si no, ya no entra al bloque sí. Ahora vamos a hacer la codificación en Java. Pasemos a hacer la codificación en Java. Sabemos que en Java toda estructura es representada como una clase. Entonces, en Java, esto ya les aparece por default, public, class y el nombre que ustedes especificaron de la clase. En los anteriores temas que hemos estado viendo, en la unidad anterior estábamos en el ejercicio número 2. Entonces, este sería el ejercicio 03. Abrimos una llave que sabemos que la podemos poner acá o la podemos poner aquí. ¿Ok? Para ahorrar este espacio, por lo general, se pone en esta altura. Y luego vendríamos a trabajar con el método de programación, que es donde realmente programamos. Entonces decimos public static void public static void, y aquí manejamos, en este caso, si no han modificado por defecto, aparecerá main. ¿Ok? Y aquí dejamos así en blanco. Aquí también podemos poner las llaves en este aspecto. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ingresarle o a crear las variables. Vamos a agregar un tipo de dato que en este caso sería doble. ¿Ok? Sería doble. Decimos N1, N2, N3, promedio, y al final cerramos la instrucción con punto y coma. ¿Correcto? Vamos ahora a trabajar con el ingreso de datos. Este es el último ejercicio que hacemos de esta manera en el ingreso de datos. Después vamos a ver y vamos a aprender vamos a enseñar a trabajar un poco con un objeto que se llama JOption, ¿no? JOption,
donde vamos a poder ingresar los valores de una manera mucho más sencilla, pero lo vamos a ver al final de esta unidad. Entonces, decimos que N1 le vamos a poner un valor por default 20, N2 20, N3 20, ¿correcto? Una vez ingresados los valores en las variables correspondientes, pasamos ahora a calcular la operación. Le decimos promedio es igual a N1 más N2 más N3 entre 3. Y decimos la estructura if si el promedio es mayor a 10.5. Si esto es verdad, entonces aprobado. Pero aquí no vamos a poner la estructura escribir, sino vamos a utilizar system.out de salida .print ln y le decimos aprobado. Y acá la estructura es else. Si no es así, o sea, si el promedio no es mayor a 10.5, decimos system.out.print ln y decimos desaprobado. ¿Ok? Entonces ahí lo dejamos. Cerramos y cerramos. Y ahí termina el ejercicio número 1. ¿Correcto? Pasemos ahora a desarrollar el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Dice, nuevamente, analizamos primero. Ya tenemos el problema, analizamos. En un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los $1000. Entonces, si yo soy un cliente que compro, por decir, $1500, entonces me hacen un descuento del 20%. ¿Correcto? Me hacen un descuento del 20%. ¿Ok? ¿Qué más dice? Ahora nos hace una pregunta. ¿Cuál será la cantidad que pagará una persona por su compra? O sea, después de aplicarle este 20%, entonces, ¿cuánto finalmente será lo que yo pagaré por la compra? Vayamos a desarrollar primero el diagrama de flujo y después el pseudocódigo y después la implementación Java. Entonces decimos inicio, identificamos las variables de entrada en este caso serían, bueno, lo podemos hacer de varias formas. Vamos a suponer aquí primero tendré una variable total a pagar, ¿no? Total a pagar, y si quiero puedo trabajar también con una variable descuento, si quiero, si no lo podemos hacer directo. Entonces vamos a suponer aquí que tenemos la variable de entrada, el total a pagar, T, o sea, leer T, ¿ok? Leer T. Vamos a tener leer T, o sea, el total a pagar. En este caso será los 1500, ¿no es cierto? Para este caso será los 1500. Leer T. Luego, una vez que tenemos esto, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar si este total es mayor a 1500 o es mayor a 1000, según lo que dice el problema. Entonces, viene la condición, y en la condición diremos si el total es mayor a 1000, ¿no es cierto? Como dice el ejercicio. Si el total a pagar es mayor a 1000, entonces si esto es sí, ¿qué pasa? Entonces si esto es sí, el total a pagar va a ser igual al total, es un descuento, menos el total por el 20%. ¿Ok? Menos el total por el 20%, 0.20. ¿Correcto? Entonces, si el total de la compra es mayor a 1000, entonces, si esto es verdad, el total a pagar, o sea, lo que pagaré finalmente,
será el total menos el total por el 20%. Y si esto es no, o sea, si no cumple la condición, si no cumple, si es menor a 1000, entonces el total a pagar será igual al total, ¿no es cierto? Será igual al total, porque no hay ningún descuento que aplicar. Finalmente, podemos decir aquí la salida, ¿no? La salida será TP. La salida será TP. Y al final simplemente terminamos con un fin. ¿Ok? Terminamos con un fin. O sea, si es verdad, calcula el 20%. Si no, simplemente TP. Y al final de todo, termino con un fin. O sea, imprimo TP, que en este caso será el total a pagar. Y para finalizar, termino con fin. ¿Ok? Excelente. Entonces, ahora pasemos a hacerlo el mismo ejercicio, pero con un diagrama de pseudocódigo. Entonces acá utilizamos y decimos inicio. Vamos a trabajar con las variables. ¿Cuáles son las variables? Acá le decimos real. Las variables serían T y TP. Leer T, ¿no es cierto? Ahora le digo si T es mayor a 1000, entonces si es mayor a 1000 decimos que TP es igual a T menos T por el 20%. ¿Ok? Por el 20%. Pero si no es así, o sea, si no es verdad, si este total a pagar no es mayor a 1000, si no es menor, entonces el total a pagar será igual a T. ¿Ok? Y para finalizar, bueno, decimos escribir el total es TP. ¿Ok? El total es TP. Y finalizamos. Entonces, repasando. T, TP, las variables generales. La variable de entrada sería T. Comparamos si el total a pagar es mayor a 1000. Si esto es verdad, entonces calculamos el 20%. Y si no es verdad, simplemente asignamos directamente el valor con el cual voy a pagar. ¿Ok? Y al final, pues el total leemos la variable T, que es el total a pagar. Ahora desarrollemos el programa en Java. Nuevamente, public class ejer04. Abrimos acá. Public static void main, si no le cambié el nombre, sino el nombre que se cambiará al momento de comenzar con el NetBeans, ¿no? Y por acá esto que ya aparece, ¿no? Abro llave nuevamente y declaro las variables del problema. Doble, T y TP. Declaro todas las variables del problema. Ahora pues asignamos un valor a T, que en este caso será el valor que querramos, 1500, ¿no? 1500, punto y coma, esa es una asignación simple. Y ahora podemos acá trabajar con la comparación. Le digo si T es mayor que 1000. Si es mayor que 1000, entonces, si es mayor que 1000, ¿qué pasará? Pues el total a pagar será igual a T menos T por el 20%. Y si esto no es así,
pues entonces TP es igual a T. Y al final, para imprimir el resultado, será system.out.print ln y diremos el total es 2 puntos más TP. ¿Ok? Y al final terminamos. Correcto. Entonces, para terminar, hacemos una prueba de escritorio básica. Bueno, aquí ya T vale 1500, entonces se compara y decimos, 1500 es mayor que 1000, sí, es mayor que 1000, entonces calcúlale el 20%. Y luego pasa a imprimir el resultado de TP en el system.out.println. Recuerden que system.out.println es para que aparezcan los datos impresos en la pantalla y se puedan observar de una mejor forma. Si no utilizamos este system.out.println, no va a salir ningún resultado, o sea, va a aparecer en blanco, ¿ok? O no va a aparecer ningún resultado que hayamos ingresado o que querramos ver. Entonces, siempre utilizar el system.out.println, ¿no? Recordar aquí también los tipos de datos doble y recordar que la sentencia sí acá se trabaja con if, ¿no? Es una sentencia if que sirve para trabajar con las condiciones, para evaluar condiciones. Y en el caso de que no se cumpla con esta condición, tengo el else, donde tengo un bloque de instrucciones que no necesariamente tiene que ser solamente una instrucción como en este caso. Este es un caso aislados, porque por lo general pueden ser n instrucciones, 2, 3, 4, dependiendo del problema que se quiere desarrollar. Estos, como son problemas muy simples, entonces simplemente es una sola línea. ¿Correcto? Entonces, pasemos al tercer problema. El tercer problema vamos a utilizar solamente el Java para desarrollarlo y vamos a utilizar un código más, o vamos a aprender un método más de programación en cuanto al Java. ¿Ok? Entonces, acá en el tercer ejercicio me dice un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera, ¿no? Si trabaja 40 horas o menos, o sea, si el obrero trabaja menos de 40 horas, o sea, 40 horas o menos, hasta 40 horas, entonces se le pagará $20 por hora, ¿no? El pago será igual a $20, ¿ok? Por hora. ¿Correcto? O sea, si las horas trabajadas de esta persona son menores o iguales a 40, se le pagará $20 por hora. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Si trabaja más de 40 horas, o sea, si trabaja más de 40 horas, ¿cuánto será el pago? Si trabaja más de 40 horas, se le paga, bueno, primero 20 por cada una de las primeras 40 y 40 por cada hora extra. O sea, cada vez que pase las 40 horas se le va a pagar $40 por hora. ¿Correcto? Entonces, si trabaja hasta 40 horas, entonces se le paga $20 por hora. Pero si pasa las 40, entonces esas horas que se pasa va a recibir $40 por hora, o sea, el doble, ¿no? Este cálculo sería muy sencillo, ¿no? Primero, el pago a recibir será igual. Si yo trabajo 40 horas, será 40 por 20, ¿no es cierto? Suponiendo que yo tengo hasta 40 horas. Pero imagínense que yo me pasé, ya, imagínense que tengo 45 horas de trabajo, ¿no? Este es el otro caso, ¿no? Tengo 45 horas de trabajo. Si yo tengo 45 horas de trabajo, entonces tengo 40 normales y 5 extras, ¿no es cierto? Tengo 40 normales y 5 extras. Entonces, ahí están las 45. El cálculo sería muy parecido, ¿no? Yo diría, el pago es igual a 40 por 20, si queremos lo podemos hacer así, más 5 por 40, ¿no es cierto? Y eso sería el otro cálculo. Lo repito, 40 horas trabajadas por 20 la hora, más las 5 extras por 40.
y eso sería mi pago general. ¿Ok? Eso sería mi pago general. 40 por 20 más 5 por 40. Vayamos a implementarlo ahora, ya que hemos analizado el ejercicio, ¿no? Tenemos dos opciones. La primera, cuando mi pago por hora son menores o iguales a 40, y el otro es cuando son mayores. Vamos a utilizar el Java de frente para programar. Pero los valores, vamos a identificar las variables de entrada aquí. No las hemos trabajado, vamos a utilizar, primero lo voy a escribir y luego lo voy explicando. ¿Ok? Decimos primero import javax.swing.joption pane. ¿Ok? Este objeto que yo estoy, importar, ténganlo como, a ver, una manera de explicar esto muy simple, tengan el tema de la importación. Si yo quiero traer, por decir, zapatos de fuera del Perú, sería algo importado, ¿no? Que estoy sacando fuera del país. Y imagínense que las librerías clásicas del Java no necesitan importar, porque son del propio Java. Pero en este caso el swing es un objeto que está fuera, y yo necesito importarlo. Y yo necesito trabajar con este JOption, que es algo así, lo voy a graficar, ¿no? El JOption es algo así, les va a salir. Y aquí les va a aparecer una cajita para que ustedes puedan ingresar los datos. Si hemos visto los ejercicios anteriores, siempre hemos utilizado asignaciones directas. Por decir, en el caso de las notas, dijimos nota 1 igual 20. Y en este caso va a ser un poco más flexible. Es decir, no voy a asignarle directamente el valor desde el Java, sino voy a asignárselo desde el JOption. O sea, aquí yo ingresaré, si quiero, 20, 15, 18, o sea, es un poco más flexible. ¿Correcto? Para eso sirve este objeto. Después vamos a ver la librería swing a mayor amplitud en la unidad, en la última unidad. Pero ahora necesitamos de este objeto para poder ingresar los valores y no estarlos ingresando directamente desde las variables. ¿Correcto? Entonces continuamos. Ya tenemos esto. Luego de esto viene la clase public class y viene el nombre de la clase, ejercicio 5. Ahora aquí, ahora vamos al método public static void, y si no le hemos cambiado al nombre sería el método main. ¿Ok? Sería el método main. Y ahora comenzamos a programar. En este caso vamos a declarar las variables. Doble, vamos a decir, no necesariamente todo tiene que ser doble, en algunos casos va a ser in. Las variables de este problema, recordando cuáles eran, era una, la primera variable será la cantidad de horas, ¿no? Que no va a ser doble, sino va a ser entera, ¿no es cierto? Int va a ser la cantidad de horas, ch, vamos a decirle, ¿no? La cantidad de horas. También necesitamos el precio por hora, ¿no? Tenemos la cantidad de horas trabajadas, en total 40, 41, 42, tenemos el precio por hora, ¿no? Tenemos el total a pagar, total, o vamos a decirle el sueldo, ahí está el precio por hora. Tenemos si nos faltara alguna variable más la agregamos, lo vamos a dejar ahí por ahora. Si nos faltara una más la agregamos, pero aquí sabemos que el precio por hora es 20 o 40, entonces no necesito un tipo de datos doble, porque no va a haber decimales en este tipo de variables. Igual la cantidad de horas trabajadas son 40, 30, no, en este caso no puede haber 35.3 horas, ¿ok? No soporta, pero el sueldo, en este caso del sueldo, sí puede ser que sea doble, entonces vamos a ponerlo doble el sueldo, ¿correcto? Ahí estamos. Ahora, ¿cuáles son las variables de entrada que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita ingresar por teclado? ¿Qué es lo que tenemos que tener por teclado? En este caso, necesariamente yo tengo que ingresar, bueno, aunque ya sabemos cuánto es el precio por hora,
vamos a ingresarlo el precio por hora normal, ¿no? Y necesitamos aquí la cantidad de horas, que sí es clave para este ejercicio. Entonces, tenemos la cantidad de horas, ¿no? Que vamos a trabajar con ella, la cantidad de horas, y vamos a usar lo siguiente. Voy a decirle así: cantidad de horas es igual a y vamos ahora sí llamar a JOption pane.show input diálogo. ¿Ok? Esto lo que hace es permitir que yo pueda ingresar directamente los valores, pero como vemos no nos va a alcanzar, así que voy a borrarlo. Voy a borrar todo para ponerlo un poco más a la izquierda. ¿Ok? Inclusive voy a borrar esto de acá también, para ponerlo más a la izquierda. Entonces, acá voy a decir, ¿no? Public static void main y comienza. Ahora sí. Entonces, otra vez acá tenemos las variables de tipo enteras. La variable de tipo entera es cantidad de horas. Solo vamos a tomar esa. Y de ahí tenemos una variable doble que es sueldo. ¿Ok? Vamos a trabajar con eso para que sea mucho más sencillo. Entonces, ahora decimos que la cantidad de horas es igual, y lo voy a poner más acá por un motivo que lo voy a explicar luego. ¿Ok? Voy a poner aquí JOption pane, ¿no? Que es el objeto, y ahora este objeto quiere llamar a su método show input diálogo. Show input diálogo, y decimos cantidad de horas cantidad de horas trabajadas, cantidad de horas. CH. ¿Ok? CH. JOption pane, show input dialog. Este es G. Cantidad de horas. Pongo nuevamente la concatenación con el signo más y CH. Perdón, sin CH. Acá sin CH. Así de más. ¿Ok? Ya está, nada más. Para que sea más simple. Cantidad de horas, punto y coma. ¿Ok? Continuamos. Aquí hay un pequeño problema nomás, que este objeto JOption tiene un tipo de datos string. ¿Correcto? Entonces, este objeto JOption tiene un tipo de datos string, pero este tipo de datos CH tiene, la variable CH tiene un tipo de datos int. Entonces, un tipo de datos entero con una cadena no son compatibles, entonces sale un error. ¿Correcto? Sale un error. Entonces, hay dos formas de trabajar esto. Una es convirtiendo el JOption a entero, que se hace utilizando la sentencia integer.parseInt, y dentro del, aquí entre paréntesis, el JOption. Este objeto integer.parse sirve para convertir tipos de datos string a numéricos. ¿Ok? Cada vez que yo quiera convertir un tipo de dato string a número, entonces utilizo la sentencia parseInt. Si yo quiero convertirlo a doble, le digo doble.parseDoble, y entre paréntesis la variable que quiero, en este caso el JOption. ¿Cuándo decido si es entero o si es doble? Dependiendo de qué define el tipo de dato de la variable. Si el tipo de dato de la variable acá fuera doble, pues entonces abajo también yo tendría que ponerle más bien un doble parseDoble. Pero como en este caso el tipo de dato CH es int, tendré que trabajar con parseInt, integer parseInt.
para convertir el tipo de dato. Una de las formas es haciéndolo directo aquí, pero posiblemente pueda ser confuso, así que se puede hacer por partes. ¿Correcto? Entonces vamos a... Entonces decimos así. Yo le digo ch y le digo integer punto parse in, abro paréntesis y abro paréntesis acá al final, cierro paréntesis al final. ¿Ya está? Entonces ahí yo ya estoy convirtiendo en tipo de dato y estoy terminando el ejercicio. O sea, estoy completando el ejercicio. Integer parse in convierte este string a int y ya no salen problemas. Una vez que tengo aquí la entrada, entonces ahora vamos a desarrollar el ejercicio, ¿no? Ahora yo tengo la cantidad de horas trabajadas, ahora le puedo decir lo siguiente: si la cantidad de horas son menores o iguales a 40, nos encontramos en el primer caso. Entonces decimos que el sueldo es igual ¿a qué? Es igual a la cantidad de horas trabajadas por el precio por hora, que en este caso es $20. Entonces ahí estaríamos calculando la primera parte del ejercicio. Pero para la segunda nos vamos a dar cuenta que necesitamos una variable más. Entonces le digo, si no es así quiere decir que la cantidad de horas trabajadas son mayores a 40. ¿Correcto? Y para eso, primero yo necesito saber cuántos son esas horas extras. Entonces aquí voy a agregarle una variable, he, que le voy a llamar horas extras. ¿Ok? Porque posiblemente yo pueda tener 45 horas trabajadas, pero yo necesito en el algoritmo saber cuáles son esas horas extras. Entonces yo digo, las horas extras, las he, va a ser igual ¿a qué? A el total de horas, o sea, la cantidad de horas trabajadas menos 40, que son las horas normales. Y aquí yo ya voy a saber cuáles son realmente las horas extras que tengo que trabajar, ¿no? La cantidad de horas menos 40, para saber las horas extras que tengo que trabajar. ¿Está bien? Ahora vayamos a desarrollar y a terminar el ejercicio. Sueldo es igual a 40, que son las horas normales, por 20, más las horas extras por 40. Las horas extras en este caso serían 40 normales, que son estas 40, y 5 de las extras. Ok, 40 normales y 5 de las extras. Entonces ahí ya saldría el resultado y al final terminamos con una llave. ¿Se han dado cuenta que acá no utilizo llaves y acá sí? Es porque las llaves se utilizan siempre y cuando yo tenga dos instrucciones a más. Si yo tengo solamente una instrucción, no es necesario, pero eso no quiere decir que si las pongo va a salir algún error. No sale ningún error, pero no es necesario. De igual manera acá sí es obligatorio porque yo ya tengo dos líneas o más. Si yo tengo más de dos líneas o más de una línea, entonces necesito ponerle llaves de inicio y de cierre. Y al final, para mostrar el resultado, utilizo la sentencia system.out.println y le digo el sueldo es sueldo. Y al final termino. Eso sería todo. Bueno, acabamos de presentar y explicar en este tema número 1 lo que son las sentencias condicionales simples y dobles, y nos vemos en el tema número 2 de la unidad 2.